Voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, Rodrigo Blanco. Es escritor venezolano y va a ser entrevistado por José Cepeda, que es periodista, es chileno. José Cepeda es conocido de la casa y seguramente de ustedes porque ha colaborado muchas veces con nosotros. Y bueno, vamos a grabar el acto y se publicará en la radio que dirige José Cepeda, que es Radio Media Naranja, y también en la web del Instituto Cervantes. Sobre el escritor de esta tarde, Rodrigo Blanco, pues voy a contar un poquito de su biografía, muy breve. Rodrigo ha publicado varios libros de cuentos, Una larga fila de hombres en el 2005, en el 2017 Los Invencibles, en el 2007, en el 2011 Las Rayas. Estos libros de cuentos han sido muy valorados, han tenido muy buena crítica y ha recibido además diversos reconocimientos por ellos, entre otros el Premio de Autores Inéditos de la editorial Monte Ávila. También fue ganador del concurso de cuentos del diario El Nacional y segundo lugar en la mención cuento del Premio Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz de México. Bueno, en el 2017, o sea, el año pasado, ha sido seleccionado para formar parte del grupo Bogotá 39, que reúne a los mejores narradores latinoamericanos menores de 39 años. Con lo cual significa que Rodrigo es una figura importante dentro de la narrativa en español. Y su primera novela se titula The Night y ha sido publicada al holandés y es uno de los motivos por los que Rodrigo está ahora en estos momentos durante todo el mes en Holanda como invitado en el programa Writers in Residence y viviendo en Ámsterdam. Y claro, hemos aprovechado el momento que está en Holanda para invitarle aquí a nuestro instituto a que charle en estos encuentros literarios que tenemos cíclicamente. Y bueno, pues nada más, yo creo que ya doy paso a José Cepeda y a Rodrigo y bueno, pues muchas gracias y espero que disfruten de la sesión. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes. Creo que varias y varios de ustedes conocen el modus operandi de estos encuentros, pero de todas maneras lo repito. Yo voy a hablar con Rodrigo Blanco durante unos 20-25 minutos y luego le voy a ofrecer a ustedes la palabra para que realicen comentarios, hagan preguntas o sugerencias que estimen oportuno. Yo voy a comenzar por una de las palabras de Guadalupe que decía que usted estaba aquí durante un mes. ¿Cómo lo han tratado en Holanda? Bueno, primero quiero comenzar por dar las gracias al Instituto Cervantes por esta invitación, también a la Dutch Foundation for Literature, que ha hecho posible que yo esté pasando un mes maravilloso en este país, en Ámsterdam también, en su residencia de escritura. Y bueno, gracias a ti también por ser mi interlocutor hoy. Ya tu fama te precede aquí de las muchas actividades culturales que haces. Y gracias a ustedes por estar acá. Y quiero agradecer particularmente a mi traductor holandés, Arie van der Voort. No sé si lo pronuncio bien. Arie, muchas gracias por estar acá y por haber traducido de una manera tan magistral mi libro. Lo has hecho mejor de lo que pudiera hacer y lo sé por el feedback que he tenido de algunos lectores y periodistas y bueno, es una alegría finalmente conocernos en persona y digamos que todo eso ha sido posible por esta invitación. Dicho lo cual, sí, estoy primera vez en Ámsterdam y estoy impresionado con la ciudad. Creo que ya con lo poco que he visto ya caló hondamente en mí y estoy muy estimulado, escribiendo muchas cosas a partir de esta experiencia, leyendo mucho, aprovechando de familiarizarme con la narrativa holandesa, que prácticamente no conocía nada. Entonces ha sido una gran experiencia. Me quedan
pocos días y no me quiero ir, estoy ya extrañando esto. Pasemos a The Night. Palíndromes, anagramas, oraciones bifrontes, es decir, todo un juego con las palabras aparecen al comienzo de la novela. Dos aclaraciones sobre este punto. Primero, ¿se trata solo de un malabarismo lingüístico o hay algo más? Sí, la novela está toda construida a partir de una obsesión, que en este caso es la obsesión por los juegos de palabras, como tú has dicho, por los palíndromos, esas palabras o frases que se pueden leer de igual forma de adelante hacia atrás, con anagramas, con textos bifrontes, todas esas posibilidades lúdicas del lenguaje, ¿no? Y en principio a mí me gustaba la idea de colocar a unos personajes que en apariencia se dedican a estos juegos con una pasión puramente infantil, ¿no? Pero digamos que cuando uno indaga un poco en esta tradición de los juegos de palabras, uno ve que hay detrás de ella toda una filosofía, primero del lenguaje y luego una filosofía del mundo, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la realidad puede ser reordenada identificando patrones que pueden que en realidad estén en la realidad o que uno se invente. Por ejemplo, esta pared llena de huecos, uno pudiese encontrar alguna coherencia uniendo ciertos puntos, ¿no? Entonces, me gustaba como la dualidad, ¿no? Lo que por un lado puede ser un juego totalmente inútil en el que uno pierde muchas horas y no pasa nada, pero que también tiene una condición, vamos a decir, más compleja e incluso, yo diría, oracular, ¿no? En la novela los juegos de palabras se transforman como una forma de tratar de entender qué está sucediendo en la sociedad, y en este caso en una sociedad tan violenta como la que es la de la Venezuela actual. Esa era la primera cosa. La segunda, que está ligada precisamente a lo que usted dice, es que toda esta maravilla, belleza del lenguaje que está esperando ser despertada por la imaginación de los seres humanos, se ve contrastada por una realidad muy triste hoy. Voy a dar dos ejemplos conocidos, pero que sin embargo vale la pena señalar. El primero de ellos es la proeza del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que ha logrado poner en la Real Academia Española un nuevo término, un nuevo vocablo, posverdad, ¿verdad? La negación de la verdad. Y de otro lado, el presidente de su país, de Venezuela, Nicolás Maduro, que armoniza dos términos muy contradictorios, la verdad y la mentira. La verdad, cuando después de las elecciones legislativas dice es necesario despojarnos del antifaz. Y este es un gobierno que no considera posible la alternancia en el poder. Este es un gobierno que no quiere la separación de los estamentos del Estado, de tal manera que ahí hay una verdad, combinada con una mentira. Todos los males que hoy padece Venezuela, el hambre, la desnutrición, la falta de medicinas, la huida masiva del país de los ciudadanos, es explicada por el gobierno como responsabilidad exclusiva del imperialismo norteamericano y de sus lacayos. Contradictorio, ¿verdad? Belleza por un lado, tristeza por el otro. Sí, es como eso ha sido una constante de mi narrativa. Yo publiqué mi primer libro en el 2005 y ya desde entonces mis cuentos estaban totalmente imbuidos de la violencia que había ganado mi ciudad natal, que es Caracas, ¿no? Y por extensión el país ya había entrado en una espiral de violencia también muy fuerte, de transformaciones que mucha gente pensó que iban a ser positivas y que en realidad siempre creo que tuvieron muy claro el objetivo que se ha cumplido hoy, que es de la destrucción casi total de un país, ¿no? O de lo que fue un país. Y
en esa contradicción tan fuerte entre violencia, que es destrucción, y literatura, que es creación, yo me sitúo constantemente. Porque también ha sido como una clave de lo que fue mi vida hasta hace apenas 2 años en Caracas. Caracas es una ciudad donde tú podías regresar a tu casa apaleado por la ciudad, donde tú regresabas obstinado, te podían robar, te podían secuestrar, te podían pasar miles de cosas horrendas, y a la vez podías encontrar algo en la dinámica de la ciudad que todavía te seducía, ¿no? Y era como una especie de gesto de la ciudad diciéndote, bueno, no me dejes, ¿no? Yo todavía sigo siendo yo, ¿no? Por supuesto, todo esto que estoy diciendo son proyecciones que nosotros hacemos sobre los espacios, ¿no? Porque las ciudades son las personas que la habitan, y esa contradicción está presente en todo mi trabajo. Claro, a nivel discursivo estamos en una época, bueno, creo que siempre ha sido así, pero cada vez se vuelve peor, donde los poderes políticos, con su capacidad de concentrar la narración sobre la verdad o sobre la realidad, obligan a que surjan otras narrativas que traten de restituir cierto orden, ¿no? Es interesante ver cómo lo subversivo que puede tener la literatura de hoy día es tratar no necesariamente de crear mundos posibles como se creía antes, sino de volver a reconciliar las palabras y las cosas. Porque efectivamente cuando Trump crea esa maravilla de los, ¿cómo lo llamamos? Los alternative facts, ¿no? Hechos alternativos. Hechos alternativos. Yo lo identifiqué muy claro porque eso es el discurso más reciente que había hecho Nicolás Maduro o Hugo Chávez, que era como el maestro en decirte que, no sé, que esto no es un bolígrafo, sino que las condiciones históricas imperialistas nos han hecho creer que esto es un bolígrafo, pero esto no puede que no sea un bolígrafo. Entonces, en Venezuela nosotros hemos pasado 20 años sufriendo, además de las penurias concretas que tú señalas, una especie de tortura psicológica donde constantemente nos están negando la realidad que nosotros vemos. Uno ve las declaraciones del gobierno y dicen ahí no hay crisis alimentaria, no hay crisis económica, no, todo está bien, y si algo está mal es culpa de ese fantasma que sería supuestamente la presencia del imperialismo imperialismo gringo en Venezuela, ¿no? Entonces hay una dimensión también allí interesante que nos recuerda que el lenguaje no es una opción. El interés por el lenguaje no debe ser una opción de acuerdo a nuestras capacidades, sino que el lenguaje es lo que nos constituye, y en la medida en que nosotros somos más conscientes de eso, podemos quizás como individuos, cada quien en su esfera, como contrarrestar estas cosas que ya ahora llaman posverdades, ¿no? Yo no sé si es solo una tradición latinoamericana, pero lo cierto es que siempre las nuevas generaciones de escritores perpetran un parricidio simbólico con sus padres intelectuales, con los antiguos novelistas. Y en The Night, al pasar, muy suavemente, casi sutilmente, hay una crítica, para mí, despiadada al realismo mágico, contrapuesto al gótico. ¿O me equivoco? No, eso está allí en la novela. Los personajes se proponen, hay un personaje que se llama, la novela al principio tiene 3 personajes, uno es Miguel Ardiles, que es un psiquiatra forense, y otros 2 personajes, uno que se llama Pedro Álamo, que es un publicista que en algún momento fue una joven promesa de la literatura, y está Matthias Wright, que es una especie de escritor fracasado que tiene como muchas teorías sobre la literatura, pero que nunca llega como a concretarlas, ¿no? Entonces es más que todo un narrador oral, de esos que en un bar habla de todo lo que va a escribir, pero que no llega a escribirlo, ¿no? Y él propone que Latinoamérica
debe crear como un nuevo género que sería el realismo gótico, ¿no? Así es. En oposición a lo que fue el realismo mágico, ¿no? Y sí, ese personaje se inserta en una crítica a esa categoría, que es una crítica que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Hay algo de caricaturesco incluso en volver sobre ese tema, porque bueno, yo soy un lector de García Márquez, a mí me encanta García Márquez, quizás con lo que sí puedo tener diferencias es con el concepto que se creó de América Latina a partir de una literatura, ¿no? De Latinoamérica como el territorio donde lo supuestamente mágico, real, en el fondo lo que escondía era mucha miseria, ¿no? Eso es lo que dice la novela, justamente, ¿no? Que sí. le puso alas y colores a la miseria. Sí, porque es que, por ejemplo, cómo comienza 100 años de soledad, que es uno de los comienzos más hermosos, ¿no? Creo que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Así es. Eso es una belleza. Ahora, cuando uno piensa un poco en la frase, dice, bueno, que el hielo sea una maravilla tecnológica, te dice mucho de las precariedades de ese contexto, ¿no? en el que empiezan o en el que surgen estos personajes. Entonces, el realismo mágico, cada vez menos, pero todavía uno puede encontrarse en algunos contextos europeos o norteamericanos, sigue siendo como la única mirilla o lente que disponen para tratar de entender América Latina. Eso por una parte. Por otra parte, cuando uno ve el caso de un país como Venezuela que va a contracorriente de la otra corriente de progreso mundial, cuando uno ve que el presidente Chávez exhuma el cadáver de Bolívar y lo transmite en cadena nacional y se dan esos episodios un tanto necrofílicos allí, tú dices, es como que de alguna manera en nuestros peores momentos Latinoamérica confirma ciertos clichés sobre Latinoamérica. Entonces es una relación ambigua que no podemos descartar. O sea, hay cosas que pasan allá que es realismo mágico, o sea, no hay forma de explicarlo, pero es así. Entonces es una lucha constante entre la verdad de ciertos lugares comunes y la otra verdad que quizás es más compleja, ¿no? Usted decía, bueno, si uno mira los círculos negros de estas paredes, podría llegar a la conclusión de que a lo mejor en algún rincón o en algún centro hay algo con sentido que está oculto. Y esa sería la lectura positiva. La lectura negativa sería, bueno, eso sería un signo de la locura. Entonces yo me aprovecho de eso para decirle cuán importante es el tema de la locura en The Night. Ah, no, total. Yo no sé por qué, me imagino es una forma de terapia o de conjurar ciertos miedos. La locura es un elemento fundamental de mi narrativa. A mí me encantan no solo personajes que son escritores o lectores un poco atormentados, casi siempre fracasados o verdaderamente alterados por alguna experiencia literaria, sino personajes que bordean o literalmente caen en la locura. Y llegan a esa experiencia a través de cierta, como lo llamaba Poe, Edgar Allan Poe creo que lo definió de la mejor forma posible en este cuento El corazón del ator. Él dice, la locura no es más que la hiperestesia de los sentidos. Es decir, lo que nosotros llamamos locura puede que en otra comprensión del fenómeno sea simplemente que estas personas tienen una hipersensibilidad de los sentidos que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, esa definición a mí me gustó mucho porque te plantea como un margen de error que es interesante indagar, ¿no? O sea, ¿qué está viendo el loco que nosotros no vemos? Porque además esa es como una visión de la locura también tradicional. El loco es, por una parte, execrado o apartado porque es alguien que no puede, que no responde de su propio discurso y de sus propios actos,
uno se da cuenta de que alguien es loco cuando lo escucha hablar o construir penosamente su mensaje, pero también el loco ha sido visto como una especie de figura de encarnación de la sabiduría, de cierta sabiduría oculta, de cierto oráculo que transmite las verdades, ¿no? Entonces, eso es una tensión que está muy, muy presente en la novela. Me estaba acordando ahora que lo escuchaba, a propósito de definiciones, de una muy bonita anécdota de un escritor fallecido hace pocos años, Jairo Aníbal Niño, de Colombia, gran escritor, gran poeta, que decía que había ido a hacer una investigación al interior de su país sobre la locura, que había llegado a un hospital psiquiátrico y que en el frente había un gran letrero que decía: señor visitante, usted va a entrar ahora al recinto de los locos, procure ser tan sensato como ellos. Creo que vale la pena recordarlo. ¿Es difícil hoy escribir en Venezuela? Bueno, The Night yo la escribí en Venezuela. Yo la escribí entre el 2010 y el 2013 en unas situaciones bastante difíciles, pero que es el día a día de las personas allá, de trabajar en miles de trabajos para ganar lo mínimo para vivir. Ya se estaba acentuando el problema de la falta de abastecimiento, de comida. Sin embargo, yo logré escribir mi novela, pero yo me fui en el 2015, hace apenas 2 años y medio, y en ese tiempo la situación ha empeorado exponencialmente. Yo me imagino que yo siempre encontraría la manera de escribir, pero obviamente yo tengo la idea de que es muchísimo más difícil escribir para un escritor que está ahorita en Venezuela que alguien que está como yo, que está fuera. Incluso con todas las limitaciones que yo tengo, porque vivo ahorita en París, que es una ciudad costosísima. Yo me siento totalmente privilegiado porque puedo administrar mi tiempo y puedo dedicarme a escribir. Mis amigos escritores allá pasan buena parte del día perdiendo el tiempo en las diligencias o en el banco o para pagar las cosas porque no hay dinero, no hay papel, no hay dinero, o para comprar 3 o 4 cosas, o trabajando en miles de empleos para poder comprar esas 3 o 4 cosas, ¿no? Y no sé, ni siquiera he querido tocar el tema de preguntarles cómo va la escritura por miedo a que me insulten, y con razón, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, estoy seguro de que allá se están viendo una serie de cosas que solo el que está viviendo allá puede captar bien. Mi familia vive allá y yo estoy todo el tiempo pendiente de lo que pasa y me informo lo mejor que puedo, pero hay algo del día a día que el que no está allá lo pierde, ¿no? 2 cosas finales antes de darles la palabra a ustedes. Como toda buena novela, The Night tiene partidarios y detractores. Démosle atención unos minutos a los detractores. Yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen sobre la crítica que hacen. Dicen 2 cosas. Una, que hay una sobreabundancia de personajes, te lo habrás escuchado. Y segundo, que no es fácil de leer porque, a juicio de ellos, hubiese sido deseable una mayor hilación. ¿Qué piensa de esas? No siempre los críticos tienen razón, pero ¿qué piensa de esas críticas? No, que tienen razón. Porque o sea, tienen razón en el sentido de que aparentemente es una novela con muchos personajes y muchas historias, y que es una novela que es difícil de leer en el sentido de que no es un libro, por los comentarios y reclamos que a veces he recibido, de que tú puedes leerlo, lo sueltas una semana y vuelves a él y sigues leyendo como si nada, ¿no? No, en ese sentido no es lo que señalan estos críticos es cierto. El problema es que para mí eso es una ganancia. O sea, eso me parece interesante porque creo que esta novela pide más de una lectura, ¿no? Y eso es algo
puede ser con una pretensión muy grande pedirle en esta época a un lector que apenas tenemos tiempo para leer unos cuantos libros, que lea mi libro una vez, sino incluso 2 veces para de verdad apreciar o disfrutar lo que está propuesto allí, ¿no? Pero no fue nunca un proceso intencional desde el principio de, bueno, déjame hacer algo complejo, para nada. Yo creo que en el proceso de escritura se me contagió la locura de la asociación, de identificar patrones donde probablemente no los haya, y yo investigo mucho a medida que escribo y me fui encontrando con una cantidad de historias fascinantes y yo las quise meter todas y lo hice, y además lo hice con la intuición de que estaban secretamente conectadas. Es decir, no es simplemente un cajón desastre donde yo acumulo todo lo que me interesó durante esos años, sino que yo en algún punto me contagié de la locura de uno de los personajes y logré creer en que esa simultaneidad de personajes y de historias está secretamente conectada. Y precisamente conectada con literatura y realidad, porque hay muchos hechos célebres en su país que están en The Night. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Montesinos. Sí, y se me olvidó mencionar lo de la cantidad de autores que menciono, Exacto. ¿no? Sí, eso, fíjate que yo me conecto con... A mí me gustan los libros que hablan de otros libros, me gusta la literatura protagonizada por lectores o escritores, ¿no? Mi escritor de cabecera es Borges y me gusta, por ejemplo, cómo la propia literatura es tema literario, ¿no? Creo que ese es el gran tema de la literatura al final, porque la literatura es una de las grandes experiencias humanas, ¿no? O sea, nosotros podemos experimentar el amor, podemos experimentar el viaje, podemos experimentar la transformación personal, podemos experimentar el dolor ante la muerte de alguien cercano, pero también experimentamos lo ficticio. Y muchas de las mejores cosas que a mí me han pasado son los libros que he leído. O sea, leer a Borges es una de las mejores cosas que a mí me ha pasado. Leer Pedro Páramo de Rulfo, leer la poesía de Rafael Cadena, son cosas que a mí me han pasado y yo escribo sobre lo que me pasa. En ese sentido, mi literatura no es abiertamente autobiográfica, yo estoy más orientado hacia el exterior, hacia otras historias, ¿no? Y sí, la novela es un gran concentrado, por una parte, de literatura, de lecturas de personajes literarios, de autores que me han marcado, y por otra parte es una especie de condensación de varios de los crímenes más horrendos que han sucedido, en mi opinión, en los últimos años, que se fueron como juntando en la novela por un criterio que tiene que ver con cómo esos crímenes me decían algo de mi país. Porque si bien es cierto que el nivel de destrucción que ha sufrido el país bajo este gobierno no tiene comparación sino con lo que fueron las guerras de independencia hace 200 años, también es cierto que eso no se produce de forma espontánea, ¿no? Es decir, hay una serie de circunstancias históricas que condujeron a esta situación en la que nos encontramos entrampados ahorita. Por ejemplo, el caso del doctor Edmundo Chirinos. Edmundo Chirinos fue el psiquiatra más conocido en Venezuela, el más importante. Fue rector de la Universidad Central de Venezuela, fue candidato presidencial, fue psiquiatra o asesor de varios presidentes, incluido Hugo Chávez. Fue creador de la Escuela de Psicología, de la Escuela de Arte de la Universidad Central. Era un articulista leído, era una figura muy respetada, era un intocable, pero durante décadas él se dedicaba a abusar sexualmente de sus pacientes, que todas eran mujeres, ¿no? Él tenía él presentaba en los congresos de psiquiatría un récord de haber tratado y curado a más de 2.000 mujeres esquizofrénicas, cosa que
te dice ya que simplemente se inventaba el diagnóstico para inventarse también el proceso de curación, pero el proceso de curación pasaba por curas de sueño, donde abusaba de estas mujeres. Y lo había hecho durante muchos años, la sociedad médica lo sabía, la sociedad intelectual lo sabía, era una especie de secreto a voces, pero nadie hacía nada porque era el mundo chirino, era un intocable. Hasta que, lamentablemente, terminó por asesinar a una muchacha de apenas 16, 17 años, que tuvo la particularidad de que ella fue contando en un blog que ella tenía toda su experiencia. Ella era anoréxica y bulímica y contaba su experiencia con esta enfermedad que ella no veía como una enfermedad. Y en el último post de ese blog, ella revela su relación sentimental con el doctor Chirino. Y ese último día en que ella monta ese post, ella es asesinada por el doctor. Entonces, para mí ese caso en particular fue tan sintomático de las cosas que venían estando mal, que yo construyo alrededor de ese y de otros casos la parte como más oscura y más problemática de la novela, ¿no? Hay otro crimen también allí que sucede, que fue como el secuestro durante 4 meses de un hombre que secuestró a una joven muchacha en Venezuela, torturándola, abusando de ella durante 4 meses, y que ese hombre, que es conocido como el monstruo de los Palos Grandes es una de las zonas, era una de las zonas más acomodadas de Caracas, es hijo de uno de los escritores venezolanos más importantes, un Premio Nacional de Literatura, creador de la Escuela de Letras de la UCB, y era alguien con conexiones en el poder, y eso permitió que este sujeto no fuese a la cárcel. Entonces, eso fue para mí fue una especie de personaje de Bolaño en la vida real, ¿no? O sea, yo lo que me preguntaba ingenuamente es cómo un escritor pudo crear eso, pudo crear un monstruo, o sea, cómo el contacto con la literatura no permeó un poquito a ese monstruo y lo sensibilizó, ¿no? Y es una gran ingenuidad de mi parte, porque el arte, la literatura, tiene sus propios monstruos, ¿no? Entonces, a partir de estos monstruos, ¿no?, que yo voy acumulando en la novela, fui creando como esta especie de retablo nocturno que tiene en contraposición, porque no todo es tan terrible, la figura del artista o de ciertos artistas que para mí encarnan alguna forma de luminosidad. Y es el caso de Darío Lanzini. Darío Lanzini fue un escritor, autor de un solo libro de palíndromos titulado Oír a Darío, que ya es un palíndromo, de hecho con su propio nombre, un autor leído por Monterroso, por Cortázar, por Perec, que tuvo una vida muy interesante, ejemplar en más de un sentido para mí, y Darío Lanzini es como la visión del artista puro, ¿no?, en todo sentido de la palabra. Entonces, la novela juega mucho con todos estos contrastes. Rodrigo Blanco está a vuestra disposición. Por favor, preguntas, sugerencias. Hay un micrófono para las personas interesadas en hacer alguna consulta. Es que lo de la cámara da un poco de susto, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho la novela. Las críticas que decía José, yo no, como tú has dicho, para mí no son críticas. Yo creo que el libro no es fácil de leer, es verdad, pero bueno, ¿cuántos libros hemos leído que no son fáciles de leer y los hemos terminado porque nos han gustado, y quizá por eso, porque eran difíciles de leer? Yo vuelo mucho en tu obra a Bolaño. Yo creo que me suena un poco cuando estoy leyendo tu obra que eres muy apasionada de Bolaño. Tú lo has dicho, ¿verdad?, que te gusta mucho. Y yo te quería preguntar, ahora has vuelto a escribir un libro de relatos, ¿cómo se pasa del cuento o del relato a la novela, ¿no?, que solo tienes esta, The Night, y cómo se da el salto? ¿Por qué una novela y no siguiendo haciendo relatos? ¿O por qué este último libro tuyo son relatos y no una novela, por ejemplo? Sí, con respecto a lo primero, Bolaño ha sido un autor muy importante para mí. Yo tuve la oportunidad de
leer en caliente los Detectives Salvajes cuando ganó el premio Rómulo Gallegos, que se otorgaba antes en mi país, ya no existe más. Él lo ganó en el 99, yo tenía 18 años, me habían regalado el libro de cumpleaños y fui a una firma de libros y fue muy importante esos 5 minutos que lo conocí, que hablé con él, la dedicatoria que me puso, es algo que conservo con mucho cariño. Y la lectura de esa novela fue como un detonante de muchas cosas, ¿no? Y en el caso de The Night, la apropiación es abierta y grosera, ¿no? Es algo que está allí, evidentemente, que no traté de ocultar, en el sentido de la estructura. Es una novela dividida en 3 partes, al igual que Los Detectives Salvajes. La primera parte arranca con el presente narrativo, la segunda parte supone una ruptura y un alejamiento en el espacio y en el tiempo de esa primera parte, de ese presente. Esa segunda parte está protagonizada por la vida de Darío Lanzini, que me permitió alejarme, retrotraerme a los años 50, 60, 70, me permitió salir de Caracas narrativamente y pasear por París, por Praga, por Varsovia. Y luego viene la tercera parte, que retoma el hilo narrativo de la primera parte, pero cargada con todo lo que ha sucedido en el medio, ¿no? Y es idéntica la estructura porque me funcionó muy bien, ¿no? Me permitió escribir la novela. El paso del cuento a la novela tampoco fue nada consciente. De hecho, The Night empezó como un cuento. El segundo capítulo, que se titula Orígenes de la Simetría, fue lo primero que yo escribí en el año 2002 o 2003, a partir de una experiencia, algo que me pasó, que es que yo estaba en la calle, ya estaba bastante oscuro, esperando el último autobús de la noche para llegar a mi casa, y de repente se detuvo al lado mío una moto, ¿no? En Venezuela, si una moto se detiene al lado tuyo, eso es malas noticias porque probablemente significa que te van a robar, ¿no? Eso es eso. Entonces, bueno, por supuesto, una moto se para al lado mío en esa oscuridad, solo en la calle, pero era un personaje bastante extraño. Era un hombre muy blanco, pelirrojo, muy fuerte, muy grande, con una barba roja así, natural, ¿no? Era un fenotipo que no es nada común en Venezuela, y el hombre me entrega un pedazo de papel, ¿no? Y arranca. Y el papel era una especie de advertencia apocalíptica, ¿no? Decía, Caracas está siendo Venezuela está invadida por el castrocomunismo, vendrá la hambruna, vendrán los apagones, vendrán pueblo despierta, todo un mensaje así muy, muy delirante, y estaba firmado él firmaba como el quitasueño, ¿no? Esa era su firma. Y era cierta, porque esa noche no dormí mucho pensando en ese mensaje, y a partir de esa experiencia yo empecé a escribir un cuento, que el cuento, yo acababa de descubrir a Darío Lanzini, y el personaje se proponía encontrar una especie de mensaje cifrado dentro de ese papel. Esa fue como la idea principal. El cuento nunca lo terminé, nunca funcionó como cuento. Pasaron los años, publiqué mis primeros libros, y luego, en el año 2010, muere Darío Lanzini, y es como que leo un resumen biográfico de su vida, y ahí es cuando tuve como la revelación, cuando vi la forma en medio de los puntos, ¿no? Cuando pude unir los puntos. Porque me di cuenta de que todo lo que había pasado en Venezuela en esos años estaba anticipado en el mensaje de este hombre pelirrojo que salía a recorrer Caracas a la medianoche entregando mensajes apocalípticos, ¿no? Entonces, lo que empezó siendo como un cuento terminó convertido en un capítulo. La única duda que yo tuve era precisamente cómo paso del cuento a la novela. Me dudaba si necesitaba cambiar algo de mi disposición de escritura, y yo dije que no. Es decir, a mí me gusta una novela que no tenga
puntos ciegos, que no tenga etapas de transición, que no tenga rellenos. Es decir, donde cada página y cada capítulo te cuente una historia, pero que valga también y que sea, desde el punto de vista de la lectura, intenso. Entonces, lo que hice fue adaptar la intensidad propia del cuento traté de transmitirle la intensidad propia de los cuentos a cada capítulo. Y por eso también la novela tiene como esa especie de condición de que es una especie de conjunto de historias también. Esa marca está allí. Pero yo vengo de esa forma, ¿no? Yo vengo del cuento, vengo de la poesía, del ensayo, y creo que eso se refleja en la novela. Es más o menos una pregunta general, pero ¿podrías vivir sin escribir? ¿Escribes de una necesidad o solamente como un trabajo? Yo creo que no podría, ¿no? O sea, yo puedo pasar temporadas sin escribir, sin sentarme literalmente a escribir. Lo que no puedo estar es sin leer. O sea, si yo paso un día sin leer, o sea, sin de verdad leer, echarme a leer y estar varias horas leyendo, o al menos un par de horas, si no lo logro, ando de mal humor, ando como que el día no está completo, ¿no? Siento que perdí el día. Internamente, es como no tomarme el café en la mañana, ¿no? Hay algo allí. Pero en algún momento entro como en una especie de espiral de escritura, y la verdad, si yo no tuviera esa válvula de escape, no es que me moriría, ¿no? Tampoco hay que ser tan exagerado, pero creo que sería o bastante más fastidioso de lo que soy, o bastante más neurótico, o no sé, sería más infeliz. O sea, sí es una necesidad. Porque además yo no asocio el acto de la escritura únicamente con el acto físico de sentarse a escribir. Cuando yo daba talleres de escritura, una pregunta que siempre surgía era el famoso miedo a la página en blanco. Y yo decía, yo lo que trataba era de explicar de que el momento de sentarse a escribir es la segunda parte del proceso creativo, porque el proceso creativo empieza antes, ¿no? Yo estoy siempre escribiendo en mi cabeza. Estoy leyendo, y si estoy metido en un proyecto, sí es más difícil porque puedo estar hablando con alguien, pero en realidad estoy en otra parte. Entonces uno empieza como a desdoblarse, ¿no? Un poco. Y en ese sentido, la escritura para mí es como no es una evasión, porque más bien me permite conectarme aún más con lo real, pero desde una posición que para mí es muy cómoda. Es como tener una vida secreta. Entonces, ya no puedo estar sin ella, ¿no? Y es extraño porque cuando pienso que, bueno, yo empecé a escribir que si a los 15 años, poemitas de amor y cosas de esas, de forma como más consciente a partir de los 20 y tantos, y yo recuerdo antes y digo, pero ¿cómo hacía antes, no? ¿Cómo yo podía estar sin esto? Y bueno, no sé. ¿Alguien más? Una última consulta y terminamos. Bueno, yo quería centrarme en lo que es la creación, puesto que dices que como buen creador vives de tu experiencia. Llevas un tiempo ahora viviendo en Europa. ¿Cómo configura tu escritura futura estas nuevas vivencias en París? Has mencionado ahora esta estancia en Ámsterdam. ¿Le va a dar otro color? Sí. Yo antes, yo tengo 36, yo creo que yo empecé a viajar como a los 24, 25 años, ¿no? Y desde que yo empecé a viajar, no es que soy un viajero profesional, pero me tocó viajar a algunas partes, yo si conectaba con la ciudad a la que llegaba, yo inmediatamente empezaba a tomar notas porque yo sabía que yo iba a utilizar eso en algún momento. Me sentía a veces, siempre digo a veces me siento como un productor de cine que está viendo locaciones, ¿no? Que está viendo dónde puede suceder algo que le interesa. Pero ahorita mi condición es distinta, ya yo no estoy únicamente
como turista, sino que ya soy un emigrante, ya estoy viviendo fuera de mi país. No, ahorita es Francia, pero probablemente ya el año que viene tenga que ser otra parte, que todavía no sé dónde es. Entonces ya eso es un poco distinto y afecta a la literatura también, pero de una manera como más permanente. Yo llegué a París para hacer una tesis doctoral, la estoy haciendo, pero también estoy escribiendo una novela, y la novela tenía como un plan más o menos preestablecido, y de repente empecé a escribir una novela que sucedía en París, y fue creciendo y creciendo y creciendo, y ahora ya me modificó el proyecto original, ¿no? Entonces, sí, yo quedo como muy marcado por este tipo de experiencias, porque implica una transformación muy fuerte, ¿no? Personalmente, pero a la vez es demasiado interesante. O sea, ver las cosas como extranjero, y siendo siempre un extranjero donde llegas, es muy, muy interesante, porque ese es el efecto. O sea, la literatura consiste en eso, ¿no? Lo decían los formalistas rusos, ¿no? La literatura vuelve extraño el lenguaje cotidiano. El extranjero tiene de por sí una mirada literaria sobre la realidad, porque no la comprende totalmente. Las cosas más sencillas le parecen extrañas, y esa es la marca para mí de la literatura. Como lo dice Kafka en este maravilloso cuento de Josefina la cantora, o el pueblo de los ratones, ¿no? Josefina es una rata en un pueblo de ratas y ratones, que ella no trabaja. Ella dice que ella es artista, ¿no? Porque ella canta. Entonces el narrador dice, bueno, pero en realidad canta. Dice, no, ella simplemente ejerce con solemnidad un acto cotidiano, que es chillar, ¿no? Por eso ella es artista. El artista y el escritor ve solemnemente o perplejamente lo cotidiano, y eso a veces necesitas moverte a veces no necesariamente de país, a veces quizás cruzar una acera, ¿no? Como este personaje de Hawthorne, este personaje que se va de su casa, Wakefield, el personaje de Hawthorne, Wakefield, que un día abandona su casa, pero simplemente para esconderse en la acera de enfrente y ver cómo es la vida de su mujer y de su casa sin él, ¿no? Bueno, en la despedida tengo el convencimiento que la mejor forma de agradecer la presencia esta tarde en el Instituto Cervantes de Utrecht al escritor venezolano Rodrigo Blanco y la asistencia de ustedes es decir que, contrariamente a lo que creen los adeptos de la posverdad, la palabra, cuando quiere, puede ser una fiesta y un canto a la vida, que es lo que hemos tenido hoy. Muchas gracias. Gracias.